En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, según el diccionario de la Real Academia Española, el misticismo es, en su primera acepción, el estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. En su segunda acepción, el estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Ciertamente esta segunda acepción es para muy pocos privilegiados, para los santos, digamos, y es más común que una persona se pueda llamar mística o misticismo a quien se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales, como dice la primera acepción. ¿Por qué hablar hoy de misticismo? Porque hay algunos detractores que dicen que el libro del Apocalipsis es un libro de misticismo y que como tal, por ser un libro de misticismo, debe ser interpretado de manera alegórica, es decir, figuradamente, queriendo significar otras realidades distintas de la que el libro dice. Pero no es así. El libro del Apocalipsis no es un libro de misticismo, como lo podría ser algún libro de espiritualidad, como podría ser un libro de San Juan de la Cruz. El libro del Apocalipsis es una profecía. Y para rebatir esto no es necesario ir muy lejos, sino que el mismo libro del Apocalipsis nos lo dice. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Esta profecía. Y después de haber dicho esto, en el primer versículo de este capítulo 1 dice: revelación de Jesucristo que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó. Es decir, las cosas que pronto deben suceder o que aún deben suceder, que es de lo que trata una profecía. Precisamente una profecía habla de cosas futuras que no han sucedido todavía y que están por suceder. Siendo un libro profético, no debe ser interpretado luego de una manera alegórica, de una manera figurativa, sino de una manera literal y obvia. Porque la profecía nos dice algo concreto, algo que va a suceder, aunque esté en el futuro, aunque todavía no haya sucedido, y no sepamos con todo detalles las cosas como serán. Lógicamente, la profecía se verifica una vez que ocurre el acontecimiento anunciado. Ocurre el acontecimiento anunciado y uno puede decir, esto fue lo que quiso decir el profeta en tal profecía. El libro del Apocalipsis es la gracia de los últimos tiempos, pues nos habla de las cosas que están pronto a suceder. Por eso es una gracia inmensa. Y por eso la necesidad de estudiarlo y de saber bien lo que nos quiere decir. Y por eso, siendo que hay detractores, no es de extrañar que se busque diluir su mensaje para tropiezo de los que creen y esperan, y la manera de diluirlo es haciendo una interpretación figurativa del libro y no literal y obvia.
Una de las profecías que Dios nos permite verificar es el anuncio de la encarnación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el seno de María, la siempre Virgen y Reina. Recordemos este precioso pasaje del Evangelio de San Lucas, en donde el ángel le comunica a María: He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Bien, haciendo una lectura atenta de esta profecía, vemos que tiene como dos partes. Por un lado, ciertamente la Santísima Siempre Virgen concibió, dio a luz a Jesús. Jesús es grande y es llamado Hijo del Altísimo. Y todo esto podemos decirlo con certeza porque se ha verificado, nos lo dicen los evangelios, y es verdaderamente lo que creemos, nos lo dice la Iglesia, y si no, nuestra fe sería en vano. Lo creemos fehacientemente, porque se ha verificado también. Pero con respecto a la segunda parte de la profecía, en cuanto a que Jesús reinará desde el trono de David sobre la casa de Jacob, o Israel, por los siglos, esto podemos decir que todavía no ha tenido lugar. Algunos dicen que esta parte de la profecía se debe interpretar solo de manera alegórica, y así se sostiene que Jesús reina por los siglos en los corazones de aquellos que lo aceptaron. Y si bien esto es cierto, y lo creemos, pero es cierto para los santos, y es tan solo un matiz de la profecía, es tan solo una mínima parte del significado de la profecía. No es un significado erróneo, pero tampoco es el significado completo. Las reglas de interpretación de la Iglesia, si uno recurre a las encíclicas sobre las Sagradas Escrituras, sobre todo la de Pío XII, estas reglas de interpretación exigen que el primer significado que se debe buscar en un texto de las Sagradas Escrituras es el literal. Uno está, por así decir, obligado a buscar como primera instancia el significado literal. Es por eso por lo que se puede decir con certeza que con respecto a esta segunda parte de la profecía del ángel a la Santísima Virgen, Jesús no ha ejercido su reinado todavía, pues claramente vemos que aún no reina sobre la casa de Jacob. Esto cualquiera lo puede constatar. No reina Jesús sobre Israel por los siglos, como dice la profecía. El problema que aquí se plantea entonces es interpretar una profecía, una parte de la profecía literalmente, que es lo que ya ocurrió, que Jesús fue concebido y nació, y la otra parte, la del reinado por los siglos sobre Jacob, alegóricamente. Vemos aquí una contradicción en las reglas de interpretación, una contradicción a la lógica, no hay lógica. No habría por qué interpretar una parte de la profecía literalmente y otra parte alegóricamente. Y también vemos aquí que se va en contra de las reglas de interpretación. Pues bien, todo esto está dicho y dado como ejemplo para decir que en la Santa Misa de hoy, Isaías nos presentó una profecía
que está en el capítulo 60 de Isaías, los 6 primeros versículos, que al igual que la profecía del ángel a la Virgen, en parte se ha verificado, esta profecía de Isaías se ha verificado en parte por los acontecimientos ya ocurridos, y en parte no. Es decir, que hay elementos de la profecía que todavía no han sucedido. Jesús nos dice que todas las profecías han de cumplirse hasta la última jota. Por eso creemos que esos elementos de esta profecía que aún no se han cumplido van a cumplirse y dentro de poco, porque todo tiene que cumplirse en las profecías. No vino a destruir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento, dice el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Y es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumpla. Por eso, como dije recién, al igual que en la profecía del ángel a María, que tiene una parte que ya se cumplió literalmente, esta profecía de Isaías también tiene una parte que ya se cumplió literalmente y otra parte que no debería ser interpretada alegóricamente, sino también literalmente por lo que ya he dicho. En la Epifanía se recuerda la revelación o manifestación de nuestro Señor Jesucristo, venido en carne a las naciones paganas, representadas ante la cuna del recién nacido Jesús por los Reyes Magos, los cuales serían conducidos ante su presencia por una misteriosa estrella. Así dice la profecía de Isaías: Reyes vendrán a ver el resplandor de tu nacimiento. Y efectivamente esto fue constatado por el Evangelio de San Mateo, que dice así: cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, profecía y cumplimiento y constatación. Y continúa la profecía: y arribarían cargados con ricos presentes, especialmente oro, incienso y mirra. Dice así el texto de Isaías: muchedumbre de camellos te inundará, dromedarios de Madián y Efá, todos ellos vienen de Sabá, trayendo oro e incienso y pregonando las glorias de Yahvé. A esta parte de la profecía le responde el Evangelio de San Mateo, comprobando lo que decía la profecía. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, entonces prosternándose lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra, tal como lo había dicho la profecía de Isaías cientos de años anteriormente a esto. Otros versículos de la profecía que aún no se han cumplido hablan de la Jerusalén celestial. Es como que en una profecía hay como dos temas mezclados y entonces es necesario distinguirlos. ¿Qué es lo que ha sido ya comprobado o realizado y qué es lo que no ha sido comprobado o realizado? Entonces, por eso decimos que el resto de la profecía no se ha cumplido aún y habla de la Jerusalén celestial, y esto lo dice la interpretación de importantes autores como la Biblia de Straubinger, que ustedes tienen, que pueden leer aquí, y también las importantes Biblias de Bover Canteras y de Nácar Colunga. Entonces digo, estos versículos no se han cumplido aún y tendrán lugar posteriormente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a reinar sobre la casa de Jacob por los siglos, como le dijo el ángel a María,
y reinará junto con María Santísima, la reina de todo lo creado, pues si viene el rey, no puede dejar a la reina. Tomado del profeta Malaquías, el introito de la misa de hoy dice: He aquí que llegó ya el Señor y dominador, y el reino está en su mano, y la potestad y el imperio. Es decir, que da como que Jesús llegó y ya tiene toda la potestad y el imperio. En su primera venida es cierto que el rey llegó. Pero he aquí que a continuación el introito cita un salmo en el que se le pide a Dios Padre que entregue al rey su juicio y su justicia al hijo del rey. Es decir, en el introito hay como dos ideas que parecen ser contradictorias. Ya vino con su poder y sin embargo después se le pide a Dios Padre que se le entregue su juicio y su justicia, algo que sería futuro. Y esta última parte, esto futuro que se le pide a Dios Padre, está en el Salmo 71. Pensamos entonces que si bien el rey ya nació en su primera venida, algo indiscutible, Dios Padre no le ha entregado aún al rey Jesús su juicio y su justicia. ¿Y cómo se puede comprobar esto? El Apocalipsis, en el capítulo 5, nos relata el momento en el cielo cuando nuestro Señor reciba del Padre la alabanza, el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al Cordero como degollado, que es una figura de Jesús crucificado, el león de la tribu de Judá, como se lo llama en el Antiguo Testamento, y la raíz de David, por pertenecer a la casa de David, de Judá, se le canta un cántico nuevo. Y tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Notemos que dice esta parte del Apocalipsis: tú fuiste inmolado, es decir, después de que Jesús murió. Y los demás, lo que resta del mensaje está todo en futuro. Reinarán sobre la tierra. El juicio y la justicia, entonces, le son entregados a Jesús después de su muerte. Tú fuiste inmolado, y no en su nacimiento. Jesús es a un tiempo ambas cosas, como dice el Salmo, Rey e Hijo del Rey. Lo primero, Jesús es Rey, porque así fue constituido por el Padre Eterno. Y para confirmar esto uno puede ir al Salmo 2 y el Salmo 109. Y lo segundo, Hijo del Rey, por una doble razón, como palabra del Padre y como descendiente y heredero de David. Es la gloria del Hijo Divino que ha de sentarse en su trono para siempre, como le indicó el ángel a la siempre Virgen María, y que aún no se ha cumplido. Entonces, y volviendo al Salmo, se le pide a Dios Padre la investidura real del Hijo, que según lo hemos leído del Apocalipsis, aún tiene que suceder. Con una analogía, Jesús explica esto en otra parte de las Sagradas Escrituras. Presentó este momento en que Dios Padre le da la investidura real al Hijo, a Jesús, como consecuencia de que los discípulos pensaban que el reino de Dios iba a ser manifestado enseguida. Recordamos, esto es muy importante, los discípulos, los apóstoles que rodeaban a Jesús, pensaban que Jesús en ese momento iba a comenzar a ejercer su reinado
Pensaba que ya estaba el reinado entre ellos. Y por eso, para sacarlos de este error, les dice Jesús la siguiente parábola que realmente es preciosa. Y está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Un hombre de noble linaje, que es Jesús, se fue a un país lejano, que es la ascensión a los cielos, cuando decimos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, a tomar para sí posesión de un reino, que es la investidura que le da al Padre en el cielo, y volver, que es la segunda venida. Ahora bien, sus conciudadanos, que serían los judíos, lo odiaban, tal como pasó, y enviaron una embajada detrás de él diciendo: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y efectivamente, Jesús nunca reinó sobre ellos, todavía. No queremos que ese reine sobre nosotros. Al retornar él, segunda venida, después de haber recibido el reinado en el cielo de manos de Dios Padre, dijo que le llamasen a aquellos servidores a quienes había entregado el dinero a su partida, a fin de saber lo que habían negociado cada uno. La parábola continúa con los premios que reciben quienes le fueron fieles. Potestad sobre 10 ciudades y gobernador de 5 ciudades. Y también la condena que reciben quienes no le fueron fieles, los siervos malvados. Y en cuanto a los enemigos, los que no han querido que yo reinase sobre ellos, dice Jesús, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. El rey recién nacido es a los ojos de los Reyes Magos un rey universal, tal como lo daban a conocer los divinos oráculos de la Biblia que se habían ido esparciendo por el mundo de entonces. Es un rey universal. No se trata de un rey como los demás, sino el Rey Supremo, desde tiempo atrás anunciado y prometido por Dios, que había de salvar a su pueblo y a toda la humanidad. Los atributos que se le dan en las Escrituras a este Rey universal superan a cuanto podía esperar ningún rey de la historia humana, pues no hubo, hay ni habrá rey terrenal de quien se pueda decir lo siguiente. Por lo tanto, todos estos atributos que menciona el Salmo 71 son sólo aplicables a Jesucristo. Permanecerá como el sol y la luna, de generación en generación. Esto no se puede decir de ningún rey humano. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Igualmente. Ante él se postrenarán sus enemigos y sus adversarios lamerán el polvo. Ningún rey de la tierra ha experimentado esto. Y lo adorarán los reyes todos de la tierra, todas las naciones le servirán. Esto no se ha visto nunca en el mundo. Su nombre será para siempre bendito, mientras dure el sol, permanecerá el nombre suyo, y serán benditas en él todas las tribus de la tierra, todas las naciones lo proclamarán bienaventurado. Esos son los atributos que el Salmo le da, que solo competen a nuestro Señor Jesucristo y no a un rey de la tierra. Volviendo entonces a la profecía de Isaías de la misa de hoy, esta profecía pinta el cuadro más brillante y completo de la nueva Jerusalén, resultado de la alianza de Dios con su pueblo, desde la que reinará nuestro Señor cuando se dé el señorío efectivo de Jesucristo en el mundo, es decir, una vez que sea investido de su realeza por el Padre allá en el cielo.
es investido de realeza por el Padre en el cielo, viene sobre la tierra y allí comienza el señorío efectivo de Jesucristo en el mundo. Dice así el primer versículo de esta profecía: Álzate y resplandece, oh Jerusalén, porque viene tu lumbrera es decir, Jesús el Nazareno, y la gloria de Yahvé brilla sobre ti. Viene Jesús el Nazareno sobre Jerusalén y es la lumbrera de Jerusalén. En contraste, a favor de esa interpretación, hoy podemos constatar, hoy hay en Jerusalén guerra, odio y destrucción. No hay lumbrera que la ilumine. Continúa la profecía de Isaías: pues mientras las tinieblas cubren la tierra, como sucede hoy en Israel, y densa oscuridad a las naciones, se levanta sobre ti Yahvé y se deja ver sobre ti, sobre Jerusalén celestial, su gloria. Es Jesucristo el Nazareno, el sol de justicia, quien se levanta sobre Jerusalén. A la vista de su luz, todos los pueblos acudirán presurosos a la ciudad santa, mientras que hoy acuden para llevar bombas y guerra. Jerusalén adquiere pues una magnificencia incomparable. Sus riquezas son sin límites, y así lo describe el profeta Isaías. Pero su piedad, su santidad y su fidelidad la hacen aún más hermosa e invidiable. Los gentiles vendrán hacia tu luz y reyes al ver el resplandor de tu nacimiento. Los reyes y los pueblos acudirán con premura a Jerusalén cuando Dios la haya coronado de esplendor. Y esto es magnífico. Entonces habrá un momento en que vendrá una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la cual será coronada por Dios, y ahí, a esa Jerusalén celestial, irán todos los reyes del mundo con premura, como dice el texto. En la nota a este capítulo de Isaías 60, la Biblia Nácar Colunga dice que Isaías nos describe a Jerusalén como la capital del reino mesiánico, es decir, el reino futuro sobre la tierra. Iluminada por la gloria de Yahvé, atraerá así los peregrinos de todos los pueblos. Entonces, dice la profecía, te serán traídas las riquezas del mar y te llegarán los tesoros de los pueblos. Jerusalén, entonces, convertida en centro de peregrinación del mundo entero. El Apocalipsis atestigua esto. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, la morada de Dios entre los hombres. La morada de Dios entre los hombres. Y otra vez San Juan dice: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo desde Dios. Y más adelante San Juan hace un breve resumen de la descripción de Jerusalén, que es una descripción muy larga, pero solo leo el pequeño resumen. La gloria de Dios le dio su luz a la ciudad y su lumbrera es el Cordero, lo mismo que había dicho Isaías en su profecía. Las naciones andarán a la luz de ella, algo que todavía no sucede, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus glorias. Esto lo dice el libro del Apocalipsis. Y por eso, conectando lo que dije al principio, es necesario leerlo literalmente y no simbólicamente. Qué pena para quienes interpreten alegóricamente las Escrituras. No llegará a comprender las maravillosas realidades de Dios. Se pierden mucha profundidad en lo que Dios quiere decir en sus sagradas Escrituras.
Y al final del Apocalipsis Dios nos reafirma, asegurándonos que se trata de una profecía. El libro del Apocalipsis es una profecía, y lo dice tanto al principio, como ya leí, como al final. El último capítulo vuelve a repetir la idea. Dice: estas palabras son seguras y fieles, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de verificarse en breve. Y mirad que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y así concluye el Apocalipsis. Este fue el reproche que Jesús hizo a los discípulos de Maús. Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Por eso, en la Santa Misa de hoy, en la última oración de la misa, la oración post-comunión, suplicamos al Señor Dios Todopoderoso que nos conceda la gracia de comprender con clara inteligencia los misterios encerrados en la solemnidad que hoy celebramos, la fiesta de los Reyes, la Epifanía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, una vez dada esta gracia, a quien se la pida honestamente, fervientemente y sinceramente, entonces Jesús les abrió la inteligencia para que comprendiesen las Escrituras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.